Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase de química, semana número 10. El día de hoy nos toca desarrollar el tema de estado sólido y soluciones. Bueno, voy a subir mi presentación, lo cual voy a desarrollar el día de hoy. El día de hoy, semana número 10, vamos a hablar sobre el estado sólido. Cuando hablamos del estado sólido vamos a diferenciar dos tipos de sólidos, los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. Los sólidos cristalinos son sólidos cuya estructura se caracteriza por una estructura donde la celda unitaria se repite en toda la estructura del sólido. Entonces, podríamos decir que es una estructura ordenada, ¿no? Una estructura ordenada. En cambio, el sólido amorfo es una estructura en la cual no hay una regularidad en la construcción del sólido. ¿Cómo podemos explicar esto? Por ejemplo, si tú quieres construir una pared de ladrillos, entonces tú compras 1.000.000 de ladrillos, 1.000 ladrillos, todos iguales, entonces construyes tu pared, comienzas a construir la pared, terminas de hacer la pared y vas a ver que la pared está formada por ladrillos que son parecidos o iguales. Eso sería un sólido cristalino. Pero ¿qué pasaría en el siguiente caso? Caso número 2, que en lugar de comprar 1.000 ladrillos iguales, te compras 300 ladrillos de pandereta, 300 ladrillos de techo y 300 ladrillos de techo ligero y 100 ladrillos de otro tamaño y comienzas a construir tu pared. Entonces en la pared vas a colocar 10 ladrillos de pandereta, 20 ladrillos de techo, 30 ladrillos de techo liviano y un ladrillo de otro tipo. Cuando terminas de construir tu pared, ¿qué vas a observar? Que la pared está construida por diferentes tipos de ladrillos. Ese es un sólido amorfo. En cambio, el sólido cristalino está construido por un solo tipo de ladrillo. ¿Se entendió la idea? Entonces vamos a tener dos tipos de sólidos, los llamados sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. ¿Cómo logro diferenciar un sólido cristalino amorfo? Una de las formas de diferenciarlo es por sus propiedades, una de sus características. Por ejemplo, la temperatura de fusión. En los sólidos cristalinos, la temperatura de fusión se caracteriza por ser constante. Por ejemplo, el hielo. El hielo es un sólido cristalino. El hielo funde a la temperatura de 0 grados Celsius. Pasa de sólido a líquido a la temperatura de 0. Es un punto. En cambio, un sólido amorfo no tiene una temperatura de fusión en un punto, sino un intervalo. Puede iniciar a una temperatura de, por ejemplo, de 60 grados Celsius, su temperatura de fusión, y terminar a 65 o 70. O sea, hay un intervalo en la temperatura de fusión, desde 60 hasta 65. A 60 grados se comienza a ablandar el sólido y a 65 todo el sólido se volvió líquido. ¿Qué significa eso? Que la temperatura de fusión de un sólido amorfo es un intervalo, no viene a ser una temperatura constante. Inicia con un ablandamiento y termina fundiendo todo el sólido. Esa sería la diferencia entre un sólido cristalino y un sólido amorfo. Bueno, una de las características que lo va a diferenciar. Bien, mira, acá ya tenemos nuestra separata. Semana número 10, estado sólido y soluciones. Vamos. ¿Qué tenemos por acá? El estado sólido, características generales. Vamos a poner por acá características generales. Predominan entre sus partículas fuerzas de atracción. Claro, el estado sólido se caracteriza por la fuerza de atracción. Las partículas poseen un solo movimiento de vibración. Vamos a considerar la vibración como el movimiento de las partículas en el estado sólido. Forma y volumen definido, ¿no? Su forma y su volumen va a estar definido. Son incompresibles. O sea, ¿qué significa eso? Que ya no puedes disminuir más su volumen. No, incompresibles. Seguimos. Tipos de sólidos. Tenemos el sólido cristalino, lo que les había comentado. Dos tipos de sólidos, el sólido cristalino y el sólido amorfo. Entonces podemos decir
que tenemos dos tipos de sólidos, los llamados sólidos cristalinos y los llamados sólidos amorfos, pues, ¿no? Un sólido cristalino se caracteriza por ser un sistema ordenado, donde la celda unitaria se repite en toda la estructura del sólido. Y a ese tipo de ordenamiento le decimos un ordenamiento de largo alcance. Acá lo han puesto, mira. Un ordenamiento de largo alcance. En cambio, el sólido amorfo, ¿no?, es un sólido donde las celdas unitarias van cambiando, no son las mismas. Va variando la celda unitaria. Y a eso le vamos a llamar un ordenamiento de corto alcance. ¿Ya? Un ordenamiento de corto alcance. Esa sería la característica de un sólido amorfo. Seguimos. Sólidos amorfos. Acá nos ponen el caso de los sólidos amorfos. Dice, no tienen una estructura interna definida. No tienen una estructura interna definida. Quiere decir que la celda unitaria va variando, ¿no? Como el tipo de ladrillo grande, mediano, pequeño. Entonces, la celda unitaria es variante, ¿no? No tiene una estructura interna definida. No poseen punto de fusión definido, lo que les había comentado, que es un intervalo. Comienza a una temperatura y termina a otra temperatura. O sea, lo que tenemos es un intervalo de temperatura. Tienen orden de corto alcance, ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Ejemplo, acá la celulosa, ¿no?, la madera, la llanta, el vidrio. Son ejemplos de sólidos amorfos. Seguimos. Sólido cristalino, que sería el otro caso. En el caso de los sólidos cristalinos, sus partículas poseen un ordenamiento regular en el espacio tridimensional. O sea, el ladrillo va a ser el mismo. Mira, si te observas, esta repetición, ¿no?, es como tener un mismo ladrillo, ¿no? Se observa, ¿no?, una cierta regularidad. Entonces, sus partículas poseen un ordenamiento regular. O sea, la celda unitaria se repite en todo el sólido, en el espacio tridimensional. Presentan una red cristalina, que es la distribución espacial de partículas del cristal. Poseen punto de fusión definido. Claro, es una temperatura en la cual funde el sólido, ¿ya? Y tienen orden de largo alcance. Claro, como el ladrillo es el mismo, se repite el ladrillo o la celda unitaria en toda la estructura del cristal. Por eso decimos que es de largo alcance, ¿no? Tiene un orden de largo alcance. Tipos de sólidos cristalinos. Vamos a desglosar acá. Acá son tipos de sólidos cristalinos. Pero vamos a poner que estos son tipos. Tipos de sólidos. Tipos de sólidos. Tipos de sólidos cristalinos. Tipos de sólidos cristalinos. Entonces acá tenemos el sólido. Este sólido puede ser un sólido covalente. Este sólido puede ser un sólido iónico. Este sólido puede ser un sólido molecular. Este sólido puede ser un sólido metálico. Al decir sólido molecular, acá han puesto de ejemplo el dióxido de carbono, ¿no? Este es el ejemplo del dióxido de carbono, el CO2, ¿ya? El dióxido de carbono. Este tipo de sólido molecular tiene como unidad a la molécula del dióxido de carbono. O sea, su unidad, la partícula, sería el dióxido de carbono. Esa es la unidad. Ahora, el dióxido de carbono se une a otro dióxido de carbono, a otro CO2. Ahí está. Mediante fuerzas intermoleculares, en este caso, fuerza de London, ¿no? Entonces, entre esta molécula, lo que los va a unir, ¿no? Lo que los va a unir es una fuerza intermolecular. En este caso, la fuerza de London. Esto explica por qué la temperatura de fusión y ebullición de los sólidos moleculares es baja. Vamos a decir que los sólidos moleculares tienen temperatura de fusión y temperatura de ebullición bajas. ¿Pero por qué? Porque entre partícula y partícula, en este caso entre molécula y molécula, hay una fuerza intermolecular. Entonces acá tenemos una fuerza intermolecular. Y una fuerza intermolecular es débil y se necesita poca energía para romperlo. Es por eso que su temperatura de fusión y temperatura de ebullición van a ser bajos. Aquí, en el sólido iónico, ¿a quién tenemos acá? Al cloruro de sodio. Entonces acá tenemos el caso del cloruro de sodio. Tenemos acá el sodio,
unido al cloro. Ahora, el cloruro de sodio viene a ser un sólido iónico, porque el sodio viene a ser un catión y el cloro viene a ser un anión. Entonces, esto es una repetición cation, anión, cation, anión. Entonces, nosotros podríamos decir que acá esto es el sodio, el cloro. Luego el sodio y luego el cloro. Luego el sodio. Y así, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Una repetición, catión, anión, catión, anión, catión. Y así, pues, ¿no? Debajo de este sodio va a haber un cloro. Así, anión. Entonces, ¿qué podemos observar? Que este catión y este anión hacen una fuerza de atracción eléctrica. Entonces, acá habría un enlace iónico. ¿Ya? Ahí habría enlace iónico. Entonces, entre ellos va a haber enlace iónico, enlace iónico, enlace iónico, enlace iónico, enlace iónico. Entonces, todo el cristal, todo este cristal, es la repetición de catión, anión, y todos hay puros enlaces iónicos. Acá no vamos a hablar de fuerza intermolecular, acá vamos a hablar de enlace químico. Entonces, todas las partículas se unen por enlace químico. Este catión con este anión, enlace químico. Este anión con este catión, enlace químico. Este catión con este anión, enlace químico. ¿Qué tipo de enlace? Enlace iónico. Esto explicaría por qué este sólido es tan fuerte. Y eso se manifiesta en su temperatura de fusión. Tiene una alta temperatura de fusión, ¿no? Una alta temperatura de fusión y una alta temperatura de ebullición. Entonces, los sólidos iónicos van a tener altas temperaturas de fusión y altas temperaturas de ebullición. ¿Ya? Eso va a ser la característica del sólido iónico, ¿no? Tener altas temperaturas de fusión y ebullición porque lo que se repite en toda la estructura es catión, anión, catión, y lo que hay acá es enlace químico. No hay fuerza intermolecular. A diferencia del sólido molecular, que entre partícula y partícula hay fuerza intermolecular, entre esta molécula y esta molécula. Entonces, acá hay fuerza intermolecular, acá no hay fuerza intermolecular. Eso explicaría la gran diferencia en las temperaturas de fusión y ebullición. ¿Ya? Acá tenemos el sólido covalente. En el caso del sólido covalente tenemos acá el caso del grafito, ¿no? Este es el caso del grafito, que está formado por átomos de carbono. Acá tenemos al sólido metálico, que sería el caso del cobre, ¿no? Acá han puesto el ejemplo del cobre, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos algunos ejemplos de sólidos cristalinos. Bueno, los ejemplos que vamos a desarrollar. Sólido iónico, sólido molecular, sólido metálico y sólido covalente. Sólidos covalentes. En los sólidos covalentes tenemos el caso del diamante, por ejemplo, han puesto acá. El diamante es muy duro, ¿ya? Es muy duro, debido a que los átomos se unen todos por enlace covalente. Si te das cuenta, acá el diamante, los átomos de carbono se están uniendo por enlace covalente, ¿ya? Enlace covalente. Malos conductores del calor y la electricidad. Como los enlaces covalentes son enlaces fijos, estos electrones no se mueven. Entonces están fijos, los átomos también, entonces no hay movimiento ni de partícula ni de electrones, ¿no? Entonces no hay conducción eléctrica, ¿no? Malos conductores del calor y la electricidad. Puntos de fusión elevado, debido a que todo el cristal, toda la red cristalina, está formado por solo enlaces covalentes, entonces hace que este cristal sea fuerte y que su temperatura de fusión sea alta, ¿ya? Entonces toda la red cristalina está formada por enlaces covalentes. Esto hace que este sólido sea muy fuerte. Entonces, es un sólido covalente. Me pregunta por acá Rodrigo. ¿Puede regresar? Ya. Lisbeth me pregunta, profesor, ¿eso es independientemente de la pureza del metal? De la pureza del metal. Bueno, tenemos acá 4 tipos de sólidos que han puesto de ejemplo. El molecular, el iónico, el covalente y el metálico. El metálico estamos asumiendo que solo hay átomos de cobre. En el átomo de cobre, ¿qué hay? Hay enlace metálico. Entonces, en el sólido metálico, la repetición es
Bueno, acá es el enlace metálico, pues, ¿no? El catión con su mar electrónico. Claro, sobre el sólido metálico, bueno, acá estamos considerando la repetición del cristal asumiendo que no hay impurezas. Si hay impurezas, lo que va a hacer es una distorsión del sólido. Caso que no estamos analizando, las distorsiones que puedan haber en el sólido. Entonces solo estamos considerando como si el sólido fuese un sólido ideal, donde solo hay átomos de cobre y no hay otro átomo diferente, por ejemplo, hierro o níquel. Entonces solo hay átomos de cobre. Entonces la repetición del cristal, ¿no? Es cobre, 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 y ahí se genera el enlace metálico, ¿no? Entre el catión, que es el cobre, y el mar de electrones, ¿no? Que se ha generado por el tema de enlace metálico, ¿no? Acá también hay un ordenamiento, ¿no? ¿Se entendió, Lisbeth? O sea, no estamos considerando una mezcla, porque si hablamos de pureza, estás considerando de que es el metal más otro metal diferente. Habrían dos metales. No, estamos considerando un solo metal, ¿no? O sea, estamos hablando que es puro. Seguimos. Bueno, sólidos covalentes como el diamante, muy duros, malos conductores de calor y electricidad y puntos de fusión elevados. Sólidos iónicos. En el caso de los sólidos iónicos tenemos la blenda, que es el sulfuro de zinc. Son duros y quebradizos, ¿ya? Un sólido iónico. Malos conductores del calor y electricidad. Como sólido, no conduce la electricidad. Puntos de fusión elevados, ¿no? Les había comentado que debido a que se repite cation, anión, entonces este sólido tiene una alta temperatura de fusión debido al tipo de enlace químico, al enlace iónico, ¿ya? Acá no hay fuerza intermolecular. Sólidos metálicos, caso del cobre, ¿no? En el caso del cobre, acá son átomos de cobre las partículas. Este es cobre, 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 cobre y cobre. Son dúctiles y maleables, buenos conductores del calor y la electricidad. Entonces sus átomos tienen un cierto ordenamiento. Acá está una figura de cómo se está ordenando esta celda unitaria, ¿no? A esto se le llama, yo le he llamado ladrillo, pero a esto también se le llama la celda unitaria. Sólidos moleculares. En los sólidos moleculares les había mencionado que entre partícula y partícula o molécula y molécula va a haber una fuerza intermolecular. Entonces los sólidos moleculares son blandos, son malos conductores del calor y la electricidad y tienen punto de fusión bajo. Entonces el hecho de que tengan punto de fusión bajo es debido a que entre molécula y molécula hay una fuerza intermolecular. Ejemplo, dióxido de carbono, CO2. Primera pregunta de la separata. ¿Qué nos dice la primera pregunta? Dice, el estado sólido se caracteriza por tener un volumen definido y una alta densidad, debido a que las partículas que lo constituyen se encuentran muy cerca entre ellas. Con respecto al estado sólido, indique la alternativa incorrecta. A. Las fuerzas de repulsión son menores que las de cohesión. B. La madera, el vidrio y el caucho son sólidos amorfos. C. El hielo seco es un sólido cristalino molecular. D. Los sólidos iónicos conducen la electricidad a 25 grados Celsius. Bueno, acá está la primera pregunta. ¿Qué marcarías? Vamos a iniciar una encuesta. Iniciar una encuesta. A, B, C, D.
Muy bien, vamos a publicar los resultados que has marcado. Has marcado la A, la B, la C y la D. Dice, veamos. El estado sólido se caracteriza por tener un volumen definido y una alta densidad, debido a que las partículas que lo constituyen se encuentran muy cerca entre ellas. Con respecto al estado sólido, indique la alternativa incorrecta. A. Las fuerzas de repulsión son menores que las de cohesión. Las fuerzas de repulsión son menores. A ver, en el estado sólido, si hablamos de un sólido, en un sólido tenemos la fuerza y la fuerza. Vamos a decir que hay una fuerza de atracción y que hay una fuerza de repulsión. Entonces, ¿qué va a predominar en un sólido? ¿La de atracción o la de repulsión? Y la respuesta es la fuerza de atracción. Entonces, en un sólido, la fuerza de atracción va a ser mayor que la fuerza de repulsión, ¿no? La atracción mayor que la repulsión. Dice acá, las fuerzas de repulsión son menores que las de cohesión. Fuerza de repulsión es menor que las fuerzas de cohesión o de atracción. Bueno, en este caso, cohesión, pues, ¿no? Atracción o cohesión. Entonces, esto sería verdadero. Verdadero. B. La madera, el vidrio y el caucho son sólidos amorfos. Bueno, la madera está formada por celulosa y va a ser amorfa. El vidrio es óxido de silicio y también es amorfo. Y el caucho también es amorfo. Estos tres ejemplos corresponden a sólidos amorfos. Y eso va a ser verdadero, ¿no? Entonces la madera es un ejemplo de sólido amorfo, el vidrio, sólido amorfo, y el caucho también es ejemplo de sólido amorfo. C, el hielo seco, ¿no? El dióxido de carbono. Sí lo puse ahí en los ejemplos. Dice, ¿es un sólido cristalino? Sí, es un tipo de sólido cristalino. Molecular, claro. La partícula es una molécula. Entre molécula y molécula se unen por fuerza intermolecular. Entonces, el hielo seco es un sólido cristalino molecular. Sí, esto también es verdadero. D. Los sólidos iónicos conducen la electricidad. No, un sólido iónico no te conduce la electricidad. Profesor, a mí me dijeron que sí conduce. No, no conduce. Para que el sólido iónico te conduzca, tienes que fundirlo. Es decir, a este compuesto tienes que pasarlo de sólido a líquido. Cuando este sólido iónico lo pasas de sólido a líquido, fundido, sí te conduce la corriente eléctrica, ¿ya? O este sólido iónico lo disuelves en agua. Disuelto en agua también te conduce la corriente eléctrica, pero como sólido no te conduce la corriente eléctrica. Entonces, decir que los sólidos iónicos conducen la electricidad, eso es falso. Un sólido iónico no conduce la electricidad. Entonces, la incorrecta sería la D. Entonces, para el problema 1, la respuesta es la D. ¿Quedó claro, jóvenes? Alumnos del aula 36, turno mañana, ciclo 2022. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo quedó claro entonces? Bueno, vamos a seguir entonces. Siguiente. Tenemos acá un ejemplo para que ustedes practiquen, pues, ¿no? Este es cuando ustedes ya comiencen a estudiar y repasen, practican con este ejemplo. Sistemas dispersos. Tenemos acá sistemas dispersos. Dice, son mezclas de dos o más sustancias que se encuentran diseminadas en forma de pequeñas partículas en el interior de otras sustancias. Acá tenemos, ¿no?, la fase dispersa o discontinua y la fase dispersante o continua. Entonces, la fase dispersante o continua es la que está en mayor proporción y se considera como el medio dispersante. Y la fase dispersa o discontinua es la de menor proporción y es la que se dispersa, pues, ¿no? Más adelante vamos a ver tipos de sistemas dispersos. Entre los tipos de sistemas dispersos tenemos, pues, la suspensión, el coloide y las soluciones.
En soluciones nosotros hablamos pues del soluto y el solvente. Entonces, la fase dispersa o discontinua para nosotros, en el caso de soluciones, que es uno de los tres tipos, esto sería el soluto. El soluto. Y la fase dispersante o continua sería el solvente. Ya, el solvente. Entonces, el soluto es la fase dispersa o discontinua. En el caso de soluciones, ¿no? Vamos a ver que los sistemas dispersos se dividen en tres tipos: suspensiones, coloides y soluciones. Y en las soluciones tenemos el soluto y el solvente. El solvente viene a ser la fase dispersante o continua, y el soluto es la fase dispersa o discontinua. El solvente es el que está en mayor proporción y se considera el medio dispersante. Y el soluto es el que está en menor proporción y se considera que es lo que se dispersa, ¿no? Es lo que se dispersa. Ejemplo de soluto sería el cloruro de sodio, por ejemplo. Sodio con el cloro, ¿no? Entonces el cloruro de sodio sería un ejemplo de soluto. Y el solvente, por ejemplo, sería el caso del agua, ¿no? El caso del agua. Entonces, un ejemplo de solvente sería el agua. Entonces, dentro de los sistemas dispersos, el solvente es el agua y el soluto sería la fase dispersa. ¿Ya? Esto sería un ejemplo ya, ¿no? De uno de los tipos de sistemas dispersos. Bueno, vamos, seguimos. Clasificación de los sistemas dispersos. Acá está lo que les mencionaba. Los sistemas dispersos se van a clasificar de acuerdo al tamaño de partícula de la fase dispersa. Entonces, tenemos aquellos cuyo tamaño de partículas son menores a 1 nanómetro, a los que están entre 1 y 1000 nanómetros, y a los que están mayores a 1000 nanómetros. Entonces, el tamaño de las partículas es lo que me permite la clasificación. Soluciones, coloides y suspensiones. Las soluciones es cuando el tamaño de partícula, ¿no?, de la fase dispersa es menor a 1 nanómetro. Esto es el caso del cloruro de sodio, por ejemplo, ¿no? El ion sodio va a ser una de nuestras partículas cuyo tamaño va a ser menor a 1 nanómetro. A 1 nanómetro. Entonces, los iones, entonces acá estarían el caso de los iones, estaría el caso de las moléculas, ¿no? Iones, moléculas. Entonces, los iones, como el ion sodio, o moléculas, ¿no?, cuyo tamaño de partículas sea menor a 1 nanómetro, va a representar una solución. Y a esas soluciones se les llama sistemas homogéneos. Cuando el tamaño de partícula es más grande, ¿no?, donde la partícula se ha hecho más grande, como acá lo menciona, entre esta partícula y esta partícula, esta es más grande, entonces ya tenemos un coloide, ¿no? Ejemplo de esto viene a ser las gotitas de agua en una masa de aire, ¿no? A eso le vamos a llamar la niebla, por ejemplo. La niebla. Entonces, la niebla viene a ser una masa de aire con gotitas de agua suspendidas. Esas gotitas de agua tienen que estar entre el tamaño de 1 a 1000 nanómetros. Entonces, a eso se le va a llamar un coloide. Entonces, la niebla es un ejemplo de coloide. Acá también podemos considerar al humo. ¿Qué cosa es el humo? El humo viene a ser partículas de carbón que no se han quemado, partículas de carbón, cuyo tamaño está entre 1 y 1000 nanómetros. Y este carbón está en una masa de aire, una mezcla de gases, ¿ya? Entonces el humo viene a ser el aire, ¿no?, con partículas de carbón suspendidas dentro de esa masa de aire. Entonces, entre 1 nanómetro y 1000 nanómetros. Entonces a eso se le llama coloide. Entonces, las nubes también. Entonces acá podemos poner también el caso de las nubes, ¿no? Podemos poner acá la mayonesa. La mayonesa, ¿no? La mayonesa. Podemos poner acá la mantequilla. ¿Ya? La mantequilla. La mantequilla. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de coloides. ¿Qué significa eso? Que la partícula tiene un tamaño entre 1 y 1000 nanómetros, ¿no? Entonces, es un sistema disperso, ¿no? El humo, la niebla, las nubes, la mayonesa, la mantequilla. Ahora, ¿qué pasa si la partícula es muy grande?
ya se va a llamar suspensión. Ya, ahí vamos a tener a las llamadas suspensiones. Los coloides y las suspensiones son llamados sistemas heterogéneos. Entonces, un coloide y una suspensión es un sistema heterogéneo. Una solución va a ser llamado un sistema homogéneo. ¿Ya? Seguimos. Problema número 2. Acá, ¿qué dice? Los sistemas dispersos son mezclas en la que una o más sustancias se encuentran diseminadas en un medio y se clasifican según el tamaño de las partículas dispersas en soluciones, coloides y suspensiones. Al respecto indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. Las partículas dispersas de un coloide son de menor tamaño que las de una suspensión. 2. Las soluciones y los coloides son sistemas dispersos, homogéneos, debido a que presentan una fase. El aire es una solución, el humo es un coloide y el jugo de frutos una suspensión. Bueno, hay que señalar si esto es verdadero o falso y marcar la alternativa correcta. Bien, iniciamos una encuesta para ver cómo estamos. Muy bien, vamos a publicar los resultados para ver qué es lo que has marcado. Has marcado la A, la B, la C y la D. ¿Ya? Han marcado A, B, C y D. Listo. Dice acá la primera pregunta. Dice, las partículas dispersas de un coloide son de menor tamaño que las de una suspensión. Entonces acá vamos a poner que nosotros tenemos la llamada solución. La solución, el coloide, ¿no? Y la suspensión. La suspensión. Entonces, entre la partícula de una suspensión y un coloide, el tamaño de partícula de la suspensión es mayor, ¿no? Mayor. Y entre un coloide y una solución, el tamaño de partícula es mayor el del coloide. Entonces, si hablamos de tamaño de partícula, la solución tiene la partícula más pequeña, o sea, de la fase dispersa. El coloide es intermedio y la suspensión es la más grande. Dice acá, la primera pregunta dice, las partículas dispersas, ¿no?, de un coloide son de menor tamaño que las de una suspensión. Bueno, sí, el tamaño de partícula de un coloide comparado con el de una suspensión va a ser de menor tamaño. Entonces, la fase dispersa de la suspensión es más grande que la de un coloide. Entonces, el coloide es menor que una suspensión. Las partículas dispersas de un coloide son de menor tamaño, sí, son de menor tamaño que las de una suspensión. Sí, si comparamos coloide y suspensión, eso sería verdadero. Entonces, la primera alternativa es verdadera. La segunda nos dice, las soluciones y los coloides, ahora de soluciones y coloides, son sistemas dispersos. Claro, los dos son sistemas dispersos, homogéneos. ¿El coloide es homogéneo? No. Entonces, acá vamos a decir que los coloides y las suspensiones son sistemas dispersos heterogéneos. Entonces, el coloide y la suspensión son heterogéneos. Y el que es homogéneo es la solución. Entonces, él es el homogéneo y ellos son heterogéneos. Entonces dice, las soluciones y los coloides son sistemas dispersos homogéneos debido a que presentan una fase. No, las soluciones son las que presentan una sola fase. ¿Ya? Las soluciones. En cambio, los coloides y las suspensiones no.
Entonces, esto de acá va a ser falso. 3. El aire es una solución. Claro, ¿qué cosa es el aire? El aire es una mezcla de gases. ¿Y esta mezcla de gases se considera solución? Sí, eso es correcto. El humo es un coloide. Les puse en la diapositiva anterior que el humo es un coloide, ¿no? El humo, la nube, la neblina, la mantequilla, la mayonesa son ejemplos de coloides. Y el jugo de frutas, claro, un jugo de frutas tiene partículas grandes, fibra. Entonces se logra observar las partículas como están en suspensión. Entonces el jugo de fruta es un ejemplo de suspensión. Acá sí todos son verdaderos. Verdadero, falso, verdadero, la B la respuesta. La B sería la respuesta. Ahí está. Muy bien, ¿se entendió, alumnos jóvenes del aula 36, turno mañana, ciclo 2022? ¿Se entendió? Paola dice sí, Ruth dice sí, Lisbeth dice sí, Stephanie también me dice sí. Muy bien, vamos a continuar entonces. Sigamos. Uno más. Hay una pregunta. Profesor, en la segunda proposición no entendí sobre las fases. Ah, ya. Las fases, por ejemplo, vamos a ponerlo así. Vamos a poner un ejemplo clásico, ¿no? Acá, mira. Vamos a poner acá que tenemos nuestro sistema. Este es nuestro sistema. Este es el sistema, ¿no? Este es nuestro sistema de análisis. Y acá van a haber partículas. Las partículas. Ahí está. Entonces, por ejemplo, podríamos decir las partículas, algunas partículas se pueden observar a simple vista, ¿ya? Se pueden observar en este tipo de sistema. Entonces, a esta partícula sólida, ¿no? Le vamos a llamar que esto es una fase. Esta es una fase. Una fase. ¿Ya? Y al medio dispersante, que es esto de acá, va a ser la otra fase. Va a ser la otra fase. Entonces yo veo dos fases. El líquido que rodea la partícula. Entonces el líquido que rodea la partícula es una fase y la partícula sólida en sí es otra fase. Entonces tenemos dos fases que son visibles. Hay sistemas dispersos que se logran visualizar con el ojo humano. Pero hay sistemas donde esta partícula es tan pequeña que el ojo humano no puede verlo, ¿no? Es tan pequeño, que ya la capacidad del ojo no lo logra ver. Entonces, ahí se necesita el uso de un microscopio. Con el uso del microscopio, yo puedo ver esta fase separada de esta otra fase. Entonces, a simple vista no lo vas a poder ver, pero con el uso del microscopio sí. Vas a diferenciar una fase de otra fase, ¿ya? Y a esos que tienen dos o más fases, vamos a llamarle mezclas, diré, ¿cómo lo han puesto acá? Sistemas dispersos heterogéneos. Entonces el coloide tiene dos o más fases y la suspensión tiene dos o más fases. Van a ser sistemas dispersos heterogéneos. En cambio, en el caso de las soluciones, esta fase que es la sólida es tan pequeña, ¿no? Que estamos hablando pues de iones, de cationes o de moléculas. Entonces acá ya no se logra diferenciar, sino que esto ya se convierte en una sola fase y se va a llamar solución. A eso se refiere. ¿Se entendió? Lady. Sí, entonces acá depende del tamaño de partícula. Entonces, con la vista, esta fase no se logra ver, ¿no? Es tan pequeña, pero usando microscopio sí lo vas a ver, y ese es el caso del coloide. Entonces, la suspensión, nosotros podemos ver suspensiones con el ojo humano, pero la partícula se hace tan pequeña que ya no logramos verlo. Entonces, es muy chiquito. Pero cuando se hace más pequeñito, ya necesitamos el uso de microscopio. Y si es muy pequeño, ya no vamos a considerar todo como una sola fase. Entonces, las soluciones se consideran una sola fase. Los coloides y las suspensiones como dos o más fases. Bueno, bien, vamos. Seguimos.
Soluciones. En toda solución se tiene al solvente y al soluto. Entonces acá vamos a decir que una solución, ¿no? Una solución va a ser igual al soluto más el solvente. Soluto más solvente, ¿qué me da? La solución. Entonces la mezcla, ¿no?, del soluto más el solvente, los dos juntos, me da la solución. Ahí está. En toda solución se tiene al solvente y tenemos acá al soluto. Se mezcla y tenemos una solución. Un sistema disperso, pues, ¿no? Un sistema disperso. Soluciones. Solubilidad. Es la cantidad máxima de soluto que se disuelve en 100 gramos de solvente a una determinada temperatura. Entonces, la solubilidad va a depender de la temperatura. Entonces, hay una dependencia de la solubilidad con la temperatura. Depende principalmente de naturaleza del soluto solvente y la temperatura, ¿no? Acá están los dos factores, ¿no? ¿De qué depende la solubilidad? De la naturaleza del soluto y del solvente. Y de la temperatura. Naturaleza del soluto. En este caso tenemos el metanol, que es polar. Acá vamos a poner que el metanol es polar. Y tenemos al agua, que también es polar. Polar. Entonces hay una regla que nos dice, lo semejante disuelve a lo semejante. Como el agua es polar y el metanol es polar, se solubilizan. Y acá la solubilidad es infinita. En cualquier proporción se mezcla el metanol con el agua, ¿no? En el caso de los alcoholes diremos que hay solubilidad. ¿Ya? Hay solubilidad. Acá tenemos el metanol, nuevamente al metanol, con el cloroformo. Este cloroformo tiene acá 3 cloros y un hidrógeno, también es polar, ¿no? Esto va a ser una molécula polar. Polar. Y acá también tenemos esta molécula que es polar. Entonces, lo semejante disuelve a lo semejante. Entonces, el metanol y el cloroformo van a ser solubles, ¿no? ¿Por qué? Porque son polares los dos, moléculas polares. Entonces, un polar disuelve a otro polar, ¿no? Entonces, lo semejante disuelve a lo semejante. Temperatura. ¿Cómo afecta la temperatura a la solubilidad? Acá tenemos un caso. Tenemos acá un eje, el eje de la solubilidad del soluto a una temperatura T para 100 gramos de agua. En este caso el solvente es el agua. Dice acá, en sólidos y líquidos, por lo general, al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad. Entonces, acá tenemos que el dicromato de potasio, ¿no?, esta sal, tiene una solubilidad de 5 a 0 grados. Pero conforme se va aumentando la temperatura, esta solubilidad aumenta. O sea, se puede disolver más dicromato de potasio en 100 gramos de agua. Y esto debido al aumento de la temperatura. En el caso del cloruro de sodio, a 0 grados su solubilidad es de 35. 35 gramos de sal, de cloruro de sodio, por cada 100 gramos de agua. Conforme se va aumentando la temperatura, ligeramente aumenta su solubilidad. Mira, aumenta un poquito nada más. Se inclina un poco hacia arriba. Pero hay otro caso, ¿no? Acá tenemos esta sal, que es la gráfica de color verde, que inicia con un valor menor a 35, pero conforme se va aumentando la temperatura, esa solubilidad comienza a disminuir, se vuelve menos soluble, ¿ya? Entonces hay sales que aumentan su solubilidad y hay sales que disminuyen su solubilidad, ¿ya? Entonces, la solubilidad. Dice acá, en sólidos y líquidos, por lo general, por eso dice por lo general, un 90% cumple con esto, al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad. Y acá tenemos otro caso, en el caso de gases. En gases, al aumentar la temperatura, disminuye la solubilidad. Entonces acá dice que tenemos la solubilidad a una temperatura T del soluto. Entonces tenemos acá el oxígeno a una cierta temperatura tiene una solubilidad. Pero al aumentar la temperatura, ese oxígeno disuelto comienza a disminuir. O sea, si tenemos oxígeno disuelto en agua, por ejemplo, y se comienza a calentar el agua, entonces el oxígeno comienza a salir del agua. ¿Por qué? Porque su solubilidad comienza a disminuir, igualito con el metano. Entonces el oxígeno o el metano que están disueltos en el agua disminuyen su solubilidad al aumentar la temperatura. Entonces acá hay una relación inversamente proporcional. Tipos de soluciones. Por la disgregación del soluto, en función al soluto, tenemos, si el soluto es un compuesto iónico, forma soluciones iónicas.
Y si el soluto es un compuesto molecular, no forma soluciones moleculares. En el caso de las soluciones iónicas, sus soluciones acuosas de ácidos, sales e hidróxidos van a conducir la corriente eléctrica. Acá se ve el foquito que está encendido. Entonces, lo que indica este gráfico es que las soluciones iónicas sí conducen la corriente eléctrica. Las soluciones, es decir, la mezcla del agua más la sal. La sal está disuelta en el agua. En ese caso sí te conduce la corriente eléctrica. Las soluciones moleculares, si son soluciones moleculares y lo disuelves en agua, mira, acá el foquito está apagado. ¿Qué significa eso? Que no conduce la corriente eléctrica. Entonces, las soluciones moleculares no te conducen la corriente eléctrica. ¿Ya? Eso va a significar. Seguimos. Por la concentración del soluto, diluido, concentrado, saturado y sobresaturado. Mira, esta es una apreciación cualitativa. Entonces, acá estamos hablando de forma cualitativa. Cualitativa. O cualitativo, pues, ¿no? Cualitativo. Entonces, ¿cualitativo qué significa? Cualitativo es por ejemplo, el agua, por ejemplo, dices, el agua está fría, el agua está tibia, el agua está caliente, el agua está muy caliente. Entonces, ¿qué estás mencionando? De forma cualitativa, el agua. Dices, el agua está fría, está tibia, está caliente, está muy caliente. Eso es cualitativo. Si yo quiero ser más específico, hablamos de cuantitativo. Agarro un termómetro y mido la temperatura del agua fría. El agua está a 18 grados, está fría. 18 grados Celsius. La sensación, yo toco el agua, está fría, porque yo tengo una temperatura de 36, 36,5. Entonces, yo estoy con una temperatura de 36 y el agua de caño está a 18, para mí el agua de caño está fría. Y pongo el termómetro y digo, tiene 18 grados, por eso está fría. El agua está tibia. No he calentado el agua en la tetera, lo he puesto en un vaso, lo he dejado en la mesa. Y después de un rato yo lo toco y está tibio, ¿no? Entonces pongo el termómetro y está a una temperatura de 30 o 29 grados. Entonces para mí está tibio, 29 grados. Te das cuenta que la terminología, cuando yo digo tibio, es cualitativo. Pero si digo que tiene 29 grados, ya es cuantitativo, porque con el termómetro estoy midiendo. Entonces acá, esta es una apreciación cualitativa. Cuando dice, por la concentración del soluto, dice diluida, bueno, está diluido. No te dicen el valor, pero está diluida. Concentrada, ya, no te dicen el valor, pero está concentrada. Saturada, significa esto sí, este es el máximo que puede disolver esta masa de agua. Eso significa saturada. O sea, esta masa de agua puede disolver una cantidad de soluto. Entonces, esa cantidad de soluto es lo máximo que puede disolver, no puede disolver más. Y eso se llama saturada. Pero existe la solución sobresaturada. Profesor, usted dijo que esto es el máximo que puede disolver esa masa de agua. ¿Y cómo puede haber una sobresaturada? Lo que pasa es que esta masa de agua, para poder disolver más soluto, se calienta. Y al calentarlo, este soluto se disuelve en mayor cantidad. Y luego se deja enfriar lentamente, hasta llegar a la misma temperatura. Entonces quiere decir que se enfría lentamente hasta llegar a esta temperatura inicial. Al hacer ese procedimiento, esa masa de agua ya está sobresaturada a esa temperatura T. Entonces, esto se llama sobresaturado. Por ejemplo, en el agua con el azúcar. Supongamos que a tu taza de agua le agregas una cucharita de azúcar. Lo pruebas, no le sientes el sabor al azúcar, no está dulce, está desabrido. Entonces, eso sería diluido. Concentrada significaría que le agregas 2 cucharitas de azúcar, entonces tú lo pruebas, ya le sientes el azúcar, ya está concentrada. Saturada es cuando tú le agregaste lo máximo que puede. ¿Y cómo te das cuenta que le has agregado el máximo? Porque tú le agregas 6 cucharaditas de azúcar, lo bates, lo mueves, y cuando tomas está dulce, dulce, y cuando terminas de tomarlo, en el fondo vas a ver azúcar en la taza. No sé si alguna vez tú cuando has tomado tu agua con azúcar, o tu café, o tu anís, no sé. Entonces, en el fondo de la taza ves azúcar que no se ha disuelto. Eso quiere decir que has llegado a la capacidad máxima de esa masa de agua. Ha disuelto todo lo que se ha podido y lo que ya no se puede disolver se queda en el fondo. Entonces, ahí esa masa de agua está saturada. ¿Cómo logro sobresaturar el agua con el azúcar? Fácil. El agua que está recién hirviendo de la tetera, lo pongo en una taza y le agrego azúcar. Todo el azúcar que pueda, hasta que se disuelva. Entonces, y eso lo trasvaso, por ejemplo, en una jarra y después lo trasvaso a una taza. Entonces, en la taza
el agua va a estar sobresaturada. Tú dejas enfriar a la temperatura ambiente, te vas, regresas después de 4 horas, el agua ya se enfrió, ya no está hirviendo, ya no está caliente, está fría a temperatura ambiente, pero está sobresaturada. ¿Por qué? Porque ha disuelto más de la capacidad que debería tener a esa temperatura. Entonces ahí tenemos una agua muy dulce, sobresaturada. Porque acá lo que hemos hecho es calentar el agua, disolver el azúcar y luego enfriarlo. Y a esa temperatura de final está sobresaturada. Entonces, estos son apreciaciones cualitativas. Muy bien, seguimos. Esto es cuantitativo ya. Acá me interesa el cálculo matemático. Entonces, acá tenemos soluto, ¿no? Solvente y solución. Entonces, acá nos vamos a decir que tenemos un soluto más un solvente. Y juntos, ellos dos te van a dar, ¿qué cosa? La solución. Soluto más solvente te da la solución. Por ejemplo, yo puedo tener de soluto 20 gramos de un soluto. Y de solvente puedo tener 60 gramos de un solvente. 20 gramos de soluto y 60 gramos de solvente me daría 80 gramos de solución. Ahora, pero la solución es el todo, ¿ya? La solución, ¿qué representa? El todo de la mezcla. Como esto es todo, nosotros podemos decir que esta solución, estos 80 gramos, representa el 100%. Ya es el 100%. Entonces la solución, que es 80 gramos, es el 100%. Entonces el soluto que está en gramos, lo quiero comparar con la solución que está en gramos. Entonces esto es masa y esto es masa. Hago una comparación masa-masa. Ahí está. El soluto comparado con la solución. Comparación masa de soluto con masa de solución. Entonces, 20 gramos, ¿qué representa de 80 gramos? Y a eso le llamamos el porcentaje en masa, ¿no? El porcentaje en masa de soluto sobre masa de solución. Listo, de acá yo saco el valor. De acá yo digo el porcentaje en masa sobre masa sería igual. ¿Cuánto sale acá? ¿Qué cosa es 20 de 80? Sería 20 por 100 entre 80. Y eso me da el 25%. 25%. O sea, quiere decir que 20 gramos de soluto representa el 25% de esta solución, que son 80 gramos. Esa es la idea del porcentaje en masa. Del porcentaje en volumen, la misma idea. Acá vamos a tener el soluto más el solvente. Juntos me van a dar, ¿qué cosa? La solución. ¿Ya? La solución. Soluto más solvente me da la solución. Pero como ahora se trata de volumen, podemos decir que el soluto tiene 25 mililitros. Y del solvente puedes tener 50, por ejemplo. 50 mililitros. 25 mililitros de soluto y 50 mililitros de solvente. Vamos a asumir que el volumen es aditivo. ¿Ya? Estas son condiciones ideales. Vamos a idealizarlo. 25 mililitros de soluto con 50 mililitros de solvente se pueden sumar. Y la suma me daría 75 mililitros. Entonces, 25 más 50 me da 75. Pero 75 es la solución, es la mezcla. Entonces, toda esta solución es el 100%. Y yo quiero compararlo ahora nuevamente con el soluto. Comparamos el soluto en un volumen y la solución en volumen. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Que toda la solución que representa, él representa el 100%. Como estoy comparando volumen versus volumen, acá yo tendría que el soluto es el porcentaje en volumen sobre volumen. Volumen en volumen, ¿ya? Entonces acá tendríamos el cálculo. ¿Cuánto me sale esto de acá? Entonces el porcentaje de volumen en volumen sería igual. ¿A cuánto sale igual? Si ¿qué es 25 de 75? 25 por 100 entre 75. Y eso me da el 33,33%. 33,33%. Entonces, el porcentaje en volumen es el 33,33%. Entonces, este soluto está al 33,33% en volumen, porque lo que estoy comparando es el volumen del soluto comparado con el volumen de la solución. ¿Ya? Eso es. Seguimos. Expresiones cuantitativas en unidades físicas. Ahora vamos a comparar la masa del soluto versus el volumen de la solución, ¿no? Soluto versus solución. Entonces acá hacemos el mismo análisis.
soluto más solvente, todo eso es igual a la solución. ¿Ya? Ahora, la comparación ahora es masa versus volumen. ¿Qué significa eso? Que de soluto yo puedo tener, por ejemplo, 50 gramos. 50 gramos de un soluto. Y todo esto lo llevó a una fiola de 250 mililitros. Entonces, mira lo que estamos comparando. Lo que estamos comparando ahora es el soluto como sólido, o sea, masa del sólido, y todo lo llevamos a una fiola cuyo volumen es de 250 mililitros. Entonces, ¿qué debo entender? Que la comparación que estoy haciendo ahora es de masa versus volumen. Masa versus volumen. La masa del soluto comparado con el volumen de la solución. La solución viene a ser el todo, sigue siendo el todo, o sea que él representa el 100%. ¿Ya? O sea, esos 250 mililitros de solución es el 100%. Este soluto, que son 50 gramos, que están en esta mezcla de 250 mililitros, ¿qué porcentaje será? Entonces, esto de acá se llama el porcentaje en masa sobre volumen. ¿Por qué masa sobre volumen? Porque estoy comparando la masa del soluto con el volumen de la solución, el volumen de la mezcla. Entonces, de acá saco el porcentaje. El porcentaje en masa sobre volumen, ¿a qué sería igual? Ahí está. Entonces calculamos. ¿Qué cosa es 50 de 250? Decimos 50 por 100 entre 250. Y eso me da 20. Sería el 20 por 100. O sea, estos 50 gramos representa el 20% de 250. Entonces 50 es el 20% de 250. Eso es el porcentaje en masa sobre volumen. ¿Ya? Bien, concentración. Acá tenemos la concentración, masa de soluto sobre volumen de solución. Tenemos los ppm. ¿Qué significa ppm? Acá está, partes por millón, es lo que va a significar. Entonces, ¿qué significa ppm? Partes por millón. Entonces, partes por millón significa que el soluto está en miligramos y la solución está en litros. Nuevamente podemos aplicar lo mismo que hemos estado aplicando. Decimos acá que el soluto más el solvente, ¿qué te va a dar? Esto te va a dar la solución, ¿no? En este caso, el soluto va a estar en miligramos. O sea, este soluto, para compararlo, para hallar ppm, lo vas a comparar el soluto comparado con la solución, ¿no? Ahí está. La solución. Entonces, lo que están haciendo. El soluto lo están trabajando en miligramos. ¿Ya? Esto lo están trabajando en miligramos. Miligramos. ¿Ya? Miligramos. Podemos tener, por ejemplo, 5 miligramos. 5 miligramos de un soluto comparado con el volumen de la solución expresado en litro. Y en litro acá podemos poner que tenemos 2 litros. 2 litros. Ya, 2 litros. Entonces, ¿cómo hallamos los ppm? Dividimos 5 entre 2. Sería 5 miligramos, que es la masa del soluto, sobre el volumen de la solución, que sería 2 litros. Entonces sería 5 entre 2. 5 entre 2 sería 2,5. 2,5 ppm. 2,5 partes por millón. ¿Ya? Eso sería. Bien, seguimos. Pregunta 3 dice acá, el gasol E10 es una solución formada por 90% en volumen de gasolina y 10% en volumen de etanol. Y se puede emplear como combustible en la mayoría de vehículos modernos. Si se emplea 4 litros de gasol E10, determine el porcentaje en masa sobre volumen de etanol en dicha solución. ¿No? Ahí está. Dato, la densidad del etanol es 0,78 gramos por mililitro. Entonces acá tenemos un problema ya de cuantitativo, ¿no? De cálculo. Dice, el gasol E10 es una solución formada por 90% en volumen de gasolina y 10% en volumen de etanol y se puede emplear como combustible en la mayoría de vehículos modernos. Si se emplea 4 litros de gasol E10, no estamos hablando de este gasol, tenemos 4 litros de esa mezcla, determina el porcentaje en masa sobre volumen de etanol en dicha solución. ¿Ya? Entonces hagan el cálculo y marquen la clave, jóvenes. ¿Ya? Hagan el cálculo.
Muy bien, vamos a continuar, vamos a publicar los resultados. Y han marcado la B y la C, ¿no? La B y la C es lo que han marcado. Bien, vamos a resolver el problema. Dice acá, el gasol E10 es una solución formada por 90% en volumen de gasolina y 10% en volumen de etanol. Entonces acá nosotros ponemos nuestra mezcla. Nosotros decimos, acá debe haber un soluto y un solvente. Soluto más solvente. Juntos dan la solución. Entonces, el gasol E10 es una solución. Entonces acá estamos hablando pues del gasol. Esto sería el gasol. Este sería el gasol. Gasol, ¿no? Gasol. Ahí está, el gasol sería la solución. Formado por 90% en volumen de gasolina. Entonces, la gasolina y 10% en volumen de etanol. El que esté en menor cantidad es el etanol. Quiere decir que el etanol debe ser el soluto, pues, ¿no? Acá este debe ser el etanol. El etanol. Y la gasolina, como está en mayor porcentaje, lo vamos a poner como el solvente. La gasolina. Ya, la gasolina. Según dato del problema, la solución, nosotros sabemos que representa el 100%. La gasolina es el 90%, o sea, el solvente representa el 90%. Y el 10% que es el etanol, ¿no? Y él sería el 10%. Listo. Ya tenemos identificado quién es el soluto, solvente y solución. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Dice, si se emplea 4 litros de gasol, 4 litros. Este gasol viene a ser la solución, o sea, acá tenemos 4 litros. 4 litros. ¿No? 4 litros de gasol, o sea, es el 100%. Determina el porcentaje en masa sobre volumen, me piden masa sobre volumen de etanol, o sea, del soluto, en dicha solución. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como me piden masa en volumen, ¿no? Necesitamos comparar, acá que dice 90% en volumen de gasolina y 10%, los dos son de volumen. O sea, esta es comparación, volumen versus volumen. O sea, lo que tenemos acá de soluto, comparado con la solución, es una comparación volumen-volumen. Quiere decir esto que yo puedo calcular este volumen de acá, el volumen, porque el programa me lo dice, porcentaje en volumen, porcentaje en volumen. O sea, lo que han comparado es el soluto versus la solución, volumen-volumen. Si tenemos que la solución es 4 litros, ¿el soluto qué volumen tendría? Podemos calcularlo. El volumen sería igual. Sería 10 por 4, 10 por 4, entre 100. Entre 100. ¿No? 10 por 4 entre 100. No, 10% por 4 litros entre el 100%. Y eso me daría 0,4. Esto sería 0,4 litros. 0,4 litros. Listo. Ya tenemos nuestra primera parte. Ya sabemos el volumen del soluto. Pero me piden masa en volumen. Ahora, el soluto tiene que estar en masa, pero lo tengo en volumen. Hay que transformar de volumen a masa. Para eso me dan la densidad. La densidad lo puedo usar como factor de conversión. Me va a ayudar a convertir el volumen en masa. Entonces yo digo acá, este volumen, que es nuestro cálculo que hemos sacado, que es 0,4 litros, necesito un factor de conversión que me ayude a transformarlo en masa. Y para eso voy a tener a la densidad. Pero acá está en litros y acá está en mililitros. Las unidades todavía no son iguales. Entonces yo diría, primero hay que eliminar a litros. Un litro, ¿a qué es igual? Un litro no es otra cosa que 1000 mililitros. 1000 mililitros. Con esto, litro con litro se cancela y queda mililitros. Otro factor de conversión. Un segundo factor de conversión. Yo no quiero mililitros. Yo no quiero mililitros. Lo que quiero es gramos. Ya lo que quiero es gramos. Lo que quiero es gramos. Entonces, ¿cómo transformo el volumen que está en mililitros a gramos? Con la ayuda de la densidad. ¿Qué me dice la densidad? La densidad acá me está diciendo que 0,78 gramos de etanol son directamente proporcionales a 1 mililitro. Quiere decir que en 1 mililitro de etanol, ¿qué masa tenemos? 0,78 gramos. Eso es lo que significa esto de acá. Entonces, para 1 mililitro de este líquido, la masa que le pertenece es 0,78 gramos.
Entonces yo diría acá, 1 mililitro es equivalente ¿a qué masa? A 0,78 gramos. Y eso es la densidad. Mira, si te das cuenta, lo he usado la densidad, pero lo estoy usando como factor de conversión. Se cancela mililitro con mililitro y se cancela litro con litro. Entonces ya tenemos el volumen del soluto. Bueno, ya no sería volumen, ahora se ha transformado en masa, ¿no? La masa del soluto. ¿A qué sería igual? En este caso, sería 0,4 por 1000 por 0,78. Eso me da 312. Tenemos 312 gramos. ¿De qué cosa? Del etanol. De etanol. Tenemos 312 gramos de etanol. Listo, pero como a mí me piden masa en volumen, hago mi cálculo ahora. Por acá. Y decimos nuevamente, soluto más solvente, ¿a qué va a ser igual? A la solución. ¿Ya? Soluto más solvente me da la solución. Lo que queremos comparar es el soluto comparado con la solución. ¿Ya? Con la solución. Del soluto queremos masa, porque acá me indica masa. La masa es 312 gramos, lo acabamos de calcular. 312 gramos del soluto, en este caso el etanol. De la solución, que es toda la mezcla, que son 4 litros, pero debe estar en mililitros. Entonces 4 litros en mililitros serían 4000. 4000 mililitros, ¿no? 1 litro son 1000 mililitros, 4 litros serían 4000 mililitros. Listo, estamos comparando la masa de soluto comparado con el volumen de la solución. La solución representa el 100%. Entonces, ¿qué será el soluto? Entonces acá estamos hallando el porcentaje en masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Y calculamos, pues, ¿no? Hay que hacer el cálculo matemático. El porcentaje en masa sobre volumen sería igual. Sería 312 por 100 y eso dividido entre 4000. Y eso me da 7,8. 7,8 por 100. Entonces, el porcentaje en masa sobre volumen sería el 7,8%. Entonces, el problema 3, la respuesta era la C. La C sería 7,8%. ¿Se entendió? Alumnos del aula 36, turno mañana, ciclo 2022. ¿Se entiende? Iván dice, confirmo, sí, dice, ¿no? Lady dice, sí, también. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos, uno más. Pregunta 4, dice, las soluciones de soda cáustica se emplean como agente de limpieza de equipos de acero inoxidable. Si se tiene 450 gramos de dicha solución, acá tenemos un dato, 450 gramos al 48% en masa, y una densidad de 1,5 gramos por mililitro. Determine su concentración en ppm, partes por millón. Listo. Entonces nosotros decimos nuevamente, partimos de la misma idea. Soluto más solvente. ¿A qué va a ser igual? A la solución. Soluto más solvente va a ser igual a la solución. Si se tiene 450 gramos de dicha solución, pues me dan de dato la solución, que tenemos 450 gramos, al 48% en masa, y dice que está al 48% en masa con respecto al soluto, entonces el soluto está al 48%. 48%. Y una densidad de 1,5 gramos por mililitro. Determine su concentración expresada en ppm. Como acá dice que es porcentaje en masa, voy a comparar masa a masa. Entonces acá vamos a tener de soluto comparado con la solución. Y la comparación es de masa en masa. Entonces yo puedo calcular la masa del soluto.
¿no? La masa del soluto. Sabiendo que la solución, ¿qué representa? La solución representa el 100 por 100. Entonces de acá hallamos la masa del soluto. La masa del soluto, ¿a qué sería igual? Calculamos 48 multiplicado por 450 entre el 100%. Y eso me da 216. 216 gramos. 216 gramos. 216 gramos tenemos de soluto. Y me piden ppm, pero recuerda que los ppm es la comparación de qué cosa? Miligramos, ¿no? Dividido entre litro. ¿No? Entre litro. Entonces, ¿qué necesitamos? Las unidades son miligramos sobre litro. El soluto debe estar en miligramos, acá está en gramos. Entonces hay que transformarlo a mili. 216 gramos, factor de conversión. No quiero gramos, quiero miligramos. Entonces, ¿cuánto era un mili? Entonces, recordando al mili. Mili no era otra cosa que 10 a la menos 3. 10 elevado a la menos 3. Como dice gramos, acá multiplicamos por gramos. Y acá también multiplicamos por gramos. Y así tenemos miligramo, un miligramo. No es otra cosa que 10 a la menos 3 gramos. Se cancela gramos con gramos y que te quedan miligramos. Entonces, ¿cuánto tenemos acá? 216 por 10 elevado al cubo sería, pues, ¿no? 10 elevado al cubo, miligramos. Miligramos. Listo, ya tenemos el soluto expresado en miligramos. Ahora, comparado con el volumen expresado en litros. Entonces, estos 450 gramos hay que llevarlo a litros. Para eso me dan la densidad. Debemos asumir que esta densidad es de toda la mezcla de la solución. Entonces vamos a poner acá que tenemos la densidad de la mezcla. ¿Ya? La densidad de la mezcla. Ponemos acá que la densidad, ¿no? La densidad que tenemos es igual a la masa dividido entre el volumen, ¿no? Densidad es masa sobre volumen. Y es de toda la mezcla. Ahora, pero yo lo que quiero ahora es el volumen. Entonces el volumen, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa dividido entre la densidad. Masa entre densidad. Masa entre densidad. Ahí está. Entonces, el volumen, ¿a qué va a ser igual? A la masa sobre la densidad. Divido masa entre densidad y tengo el volumen, que es lo que me interesa ahorita. Entonces, nosotros vamos a calcular el volumen. Entonces, decimos acá, el volumen va a ser igual a la masa, que son 450 gramos. ¿No? Acá sabemos que la masa son 450 gramos de la solución y la densidad de la solución, según datos del problema, es 1,5. 1,5 gramos sobre mililitros. ¿Hay que dividir? Hay que dividir. Entonces acá sacamos el volumen. ¿A qué va a ser igual el volumen? Sería igual a dividir 450 entre 1,5. Y eso me da 300. 300 mililitros. Ahora, pero para nuestros ppm lo necesitamos en litro. En otras palabras, hay que transformarlo de mililitros a litros, multiplicado por un factor de conversión. Multiplicado por un factor de conversión. Entonces, acá decimos que un litro contiene 1000 mililitros. Entonces, el volumen expresado en litros, ¿cuánto sería? El volumen expresado en litros sería igual a 0,3. 0,3 litros. Listo, ya está. Ya podemos hallar los ppm. Entonces, los ppm se determinan dividiendo la masa del soluto en miligramos sobre el volumen de la solución en mililitros. Entonces, ponemos acá que lo que tenemos son 216 por 10 a la menos 3 miligramos sobre 0,3 litros. 0,3 litros. Vamos a dividir. ¿Ya? Vamos a dividir. Al dividir estas dos cantidades ya tenemos unidades de ppm. ¿Cuánto sale esta división? Veamos. Tenemos acá 216 por 10 elevado a la menos 3 dividido entre 0,3. Y eso me da
Me da 0,72. 0,72. A ver, el volumen está bien, son 0,3 litros, es 216 por 10 a la menos 3, sería 0,72. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no. Acá la masa del soluto, jóvenes, podemos observar es que es 2,16 por 10 al cubo. Ajá, acá está. Acá era 10 elevado al cubo. Claro, habíamos determinado nosotros la conversión acá del soluto es 216 por 10 al cubo miligramos. Claro, pues 216 gramos, miligramos es 216 por 10 al cubo, ¿no? 10 al cubo. Y eso recién dividido entre el volumen, que es 0,3 litros. Ahora sí, listo, ¿no? Ahí el exponente era positivo, Jorge, ¿ya? Positivo. Ahora sí. Operamos. ¿Y acá cuánto nos sale? Sería 216 por 10 elevado a la menos al cubo entre 0,3. Ahora sí. Sale 720 mil saldría. ¿Qué cosa? ppm, partes por millón. Esto expresado en notación científica sería 7,2 por 10 elevado a la 5. A la 5. 7,2 por 10 a la 5 ppm, partes por millón. Ahora sí. 7,2 por 10 a la quinta ppm. Y eso la respuesta sería la C. Ahora sí. La C, joven. ¿Ya? La C la respuesta. Listo. ¿Se entendió, jóvenes? Alumnos del aula 36, turno mañana, ¿se entendió? Ciclo 2022. O sea, es dividir la masa entre volumen, la masa del soluto en miligramos y el volumen de la solución expresado en litros. ¿Sí? Bien, si se entendió, seguimos adelante. Vamos, uno más. Expresiones cuantitativas en unidades químicas. Tenemos a la llamada molaridad. M es la molaridad, es el número de moles del soluto sobre el volumen de la solución expresado en litros. El número de moles es la masa del soluto sobre la masa molar. Esta M es la masa molar. Entonces, ¿cómo se calcula el número de moles? Como masa entre masa molar. Expresiones cuantitativas, unidades químicas. N es la normalidad, que es el número de equivalentes gramos del soluto sobre el volumen de la solución expresado en litros. El número de equivalentes se calcula como la masa del soluto entre el peso equivalente del soluto. Y el peso equivalente del soluto es la masa molar sobre el parámetro de carga, teta. Relacionando normalidad con molaridad a través del parámetro. Entonces, normalidad es igual a teta por la molaridad. No se puede relacionar. Entonces, hay que memorizar esta fórmula de acá y esta fórmula de acá, ¿no? Nos va a servir bastante en los problemas. Valores de teta. Para el caso de ácidos, es el número de hidrógenos sustituibles, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo el ácido sulfúrico, HSO, ¿no? H2SO4. Entonces, acá yo tengo dos hidrógenos potencialmente reemplazables. Entonces, el valor de teta acá sería 2. ¿No? El valor de teta acá sería igual a 2. Sería igual a 2. Entonces, para el ácido sulfúrico, teta vale 2. ¿Por qué? Porque tiene dos hidrógenos ácidos. Estos dos hidrógenos son potencialmente reemplazables. En el caso de hidróxidos, son los OHs, o los iones hidróxidos sustituibles. ¿Ya?
Por ejemplo, yo puedo tener acá al hierro, Fe, unido al hidróxido, o H, 3. Entonces acá, ¿qué hay? 3 hidróxidos. Entonces el hidróxido férrico. Entonces yo puedo observar que acá hay 3 OHs potencialmente reemplazables, 3 hidróxidos. Entonces yo diría que acá teta vale 3. Teta sería igual a 3. Teta sería igual a 3. Entonces, para ácidos es el número de hidrógenos potencialmente reemplazables. Para las bases o hidróxidos son los OH, los hidróxidos potencialmente reemplazables. Para una sal es la carga neta del ion, claro. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio. En el caso del cloruro de sodio, tú sabes que el sodio tiene una carga de +1, ¿no? Es el catión, entonces eso es teta. Entonces es la carga. Entonces acá sería la carga del catión. Teta sería igual a 1. Por eso asumimos que tú ya sabes el estado de oxidación del catión, de los metales, ¿no? Ya te lo sabes de memoria. Entonces, la sal, oxidantes o reductores, el número de electrones transferidos por mol. Por eso, puede ser el catión, Lisbeth, o puede ser el anión. Decir siempre solo es uno, no. Puedo escoger al catión o al anión, pero se recomienda usar al catión, porque es más fácil. Ejemplos, acá tenemos ejemplos del valor de teta. En el caso del ácido nítrico, el hidrógeno es 1. En el hidróxido de sodio, el sodio, este es un hidróxido, tiene un OH. Un OH, teta vale 1. Solo hay un OH. En el carbonato de calcio, acá me tienes que responder. ¿Cuál es la carga del calcio? Que es el catión. ¿Con cuánto trabaja el calcio? Alumnos del aula 36, turno mañana, ciclo 2022. ¿Cuál es la carga o el estado de oxidación o el número de oxidación del calcio? ¿Con cuánto trabaja el calcio, jóvenes? ¿Estás? ¿Ah? Esta es una sal, el carbonato de calcio es una sal. Para esta sal vamos a trabajar con el catión. ¿Con cuánto trabaja este catión? ¿Cuál es su carga? Lisbeth me dice +2, correcto. Es 2, por lo cual teta va a ser 2, pues. Profesor, ¿yo tenía que saber que el calcio tiene carga +2 o estado de oxidación 2 o número de oxidación 2? Sí. Eso no va a ser dato, se asume que tú ya lo sabes. Profe, ¿por qué asumen eso? Claro, se asume que tú ya sabes que el calcio es 2. Acá, cloruro de sodio, el sodio es 1. Acá el sodio es 1, pero hay 2 átomos, sería 2 por 1. Entonces acá decimos que el sodio es +1, pero son 2 átomos, sería 2 por 1, 2. Entonces la carga del catión sería 2. En el aluminio, acá el aluminio trabaja con +3, único valor. Entonces 2 por 3 sería 6. Acá teta vale 6. Entonces, te das cuenta que el estado de oxidación del metal te lo tienes que saber, ¿no? Y con eso lo determinas. Muy bien, y estos serían algunos ejemplos, pues, ¿no? de teta. Tenemos el problema 5. En el problema 5 dice, el peso equivalente es muy utilizado en la determinación de la concentración normal de una solución. Con respecto al peso equivalente, indique las proposiciones correctas. 1. El valor de teta del ácido perclórico, este es el ácido perclórico, es 4. 2. El peso equivalente del hidróxido de magnesio es 29. Miren, acá hay una corrección que hacer. Ya en su separata hay que corregir este 29. ¿Ya? Se ha colocado otro número, lo correcto es 29. ¿Ya? El peso equivalente del hidróxido de magnesio es 29. 3. El valor de teta del fosfato de calcio es igual que el del bromuro de calcio. ¿Ya? Dato, masa molar del hidróxido de magnesio 58. Este 58 también hay que corregirlo, ¿no? En la separata no hay que hacer esta corrección. Bien, entonces tenemos acá 3 alternativas. ¿Qué marcarías? ¿Cuál sería tu clave? A, B, C o D.
Muy bien, vamos a publicar resultados. Has marcado la B y la C. Ya. El valor de teta del ácido perclórico es 4, falso. ¿Por qué? Porque es un ácido, y un ácido se considera los hidrógenos potencialmente reemplazables, y acá solo hay un átomo de hidrógeno. O sea, teta vale 1. Pues acá sería falso la primera. Ya la primera es falsa. La segunda, el peso equivalente del hidróxido de magnesio. Entonces, ¿cómo se determina el peso equivalente? Para el hidróxido de magnesio va a ser el peso de esta fórmula, o de la estructura, de esta unidad fórmula, el peso de la fórmula dividido entre teta. ¿Ya? Entonces, acá sería el peso equivalente, sería igual al peso de la fórmula, o sea, la masa molar sería 58, dividido entre teta. ¿Pero cuánto vale teta acá? Tiene 2 hidróxidos, entonces teta vale 2. Teta vale 2. Entonces 58 entre 2, eso me da... ¿Cuánto es 58 entre 2? 58 entre 2 me da 29. 29. Entonces sí es correcto decir que el peso equivalente del hidróxido de magnesio es 29 gramos por equivalente, ¿no? Eso sí sería verdadero. ¿Ah? La segunda es verdadera. Ahí está. 3. El valor del parámetro para el fosfato de calcio, acá el calcio es más 2, ¿no? Más 2. Pero hay 3 átomos de calcio, sería 3 por 2, acá sería 6, el parámetro teta. ¿No? Porque 3 por 2 me da 6. Y acá el calcio, que es el catión, sería más 2. Pero solo hay un átomo de calcio, es 1 por 2 es 2, o sea, acá teta vale 2. Entonces acá teta es 6 y acá teta es 2, son diferentes. Pero acá dice que son iguales. No, eso es falso. Eso es falso. Entonces la respuesta, la correcta sería 2 nada más. La B. La B es la respuesta. Solo 2. Solo 2. ¿Se entendió? Alumnos del aula 36, turno mañana, ciclo 2022, ¿se entendió? Paola me dice sí, Lisbeth sí, Jocelyn sí, Lady sí. Muy bien, vamos, seguimos. Pregunta 6, dice, el líquido que se encuentra en las baterías es ácido sulfúrico, acuoso, por lo que se le denomina ácido de batería. Si se tiene 500 mililitros de dicha solución, la cual contiene una masa de 49 gramos de ácido sulfúrico, calcule respectivamente la molaridad y normalidad de dicha solución. Entonces acá ponemos nuevamente nuestro sistema. Soluto más solvente va a ser igual a la solución. ¿Ya? Dice que tenemos ácido sulfúrico. Entonces acá tenemos al ácido sulfúrico y eso se llama ácido de batería, ¿no? A toda la mezcla. Si se tiene 500 de dicha solución, o sea, tenemos 500 mililitros de dicha solución, la cual contiene una masa de 49 gramos. O sea, del soluto que me están hablando tenemos 49 gramos. 49 gramos. 49 gramos de soluto. De ácido sulfúrico, o sea, el soluto viene a ser el ácido sulfúrico. Acá está H2SO4. Él es nuestro soluto. Calcule respectivamente la molaridad y normalidad de dicha solución. Para hallar la molaridad, el soluto se compara con la solución, ¿no? Nuevamente vamos a hacer una comparación del soluto versus la solución. Para eso, la solución debe estar expresado en litros. Acá debe estar expresado en litros. Y el soluto debe estar en moles. ¿Ya? En moles. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que lo tengo en gramos. Y acá está en mililitros. Estos mililitros hay que llevarlo a litros. Y estos gramos hay que llevarlo a moles. Muy bien, usamos la fórmula de frente. La molaridad va a ser igual, usando fórmula, la masa, que es 49 gramos. 49 gramos. Para hallar el número de moles se divide la masa entre la masa molar. Y del ácido sulfúrico su masa molar es 98. 98 gramos por mol. Entonces, al dividir 49 entre 98, tenemos los números de moles. Y eso hay que dividirlo entre el volumen, que es 500 mililitros. Entonces, acá esto multiplicado por 500 mililitros.
Pero necesitamos el volumen expresado en litros. Entonces acá un factor de conversión por factor de conversión. Tenemos aquí que un litro no es otra cosa que 1000 mililitros. 1000 mililitros. Listo. Operamos y tenemos la molaridad. La molaridad, ¿a qué va a ser igual? Veamos. Tenemos acá 49 dividido entre 98. Y 500 entre 1000 no es otra cosa que 0,5. Y eso me da 1. Jóvenes, todo esto sale 1. 1 salía. No, la molaridad vale 1. Viendo las claves, la A podría ser la respuesta. ¿Qué más me piden? La normalidad, por fórmula. La normalidad N va a ser igual a la molaridad multiplicado por el parámetro teta. Por teta. Voy a poner acá teta. Ya, por el parámetro teta. Entonces basta con determinar cuánto vale teta. Entonces yo observo acá, este es un ácido, y este ácido tiene 2 hidrógenos. Eso significa que el valor de teta, ¿a cuánto va a ser igual? El valor de teta va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque tiene 2 hidrógenos potencialmente reemplazables. Entonces la normalidad, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la molaridad multiplicado por 2. Pero ¿cuánto vale la molaridad? 1. Sería 1 por 2. Y 1 por 2 me da 2. Entonces la normalidad sería igual a 2. Entonces ya tenemos la respuesta. Molaridad 1 y normalidad 2. La respuesta en la 6, la A. 6A. Entonces acá la respuesta es la A. Problema 6, la A. 6, la A. Bien, vamos a continuar. Siguiente diapositiva. Acá hay un ejemplo para que practiquen en casa. Tenemos dilución. Dilución. Dice acá, dilución de soluciones. ¿Qué cosa es una dilución? Una dilución es cuando agregas más solvente a una solución ya preparada. Entonces tú tienes una solución que has preparado y a esa solución le vas a agregar solvente. En este caso, esta solución ya está preparada y le agregas agua. Entonces se diluye. ¿Qué se mantiene constante? Lo que se mantiene constante es el número de moles del soluto, porque el soluto no se ha agregado, solo se está aumentando su solvente. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que la concentración 1 por volumen 1 va a ser igual a la concentración 2 por volumen 2. Siendo el volumen 2, el volumen final, el volumen inicial más el volumen de agua que has agregado. Entonces, esta formulita te lo tienes que memorizar, ¿ya? Tenemos problema número 7. La dilución es una operación física que consiste en agregar una mayor cantidad de solvente a una solución, con la finalidad de disminuir su concentración. En una práctica de laboratorio, un estudiante adiciona 400 mililitros de agua a 800 mililitros de una solución de dicloruro de calcio, 3 molar. Determine la normalidad de la solución resultante. Listo. Entonces tenemos los datos. Dice,
En una práctica de laboratorio, un estudiante adiciona 400 mililitros de agua a 800 mililitros de una solución de dicloruro de calcio 3 molar. Determine la normalidad de la solución resultante. ¿Cómo resolvemos este problema? Primero, debemos identificar la solución que tenemos. Vamos a ponerlo así. Nuestra solución dice que son 3 molar. Entonces acá tenemos la concentración. La molaridad va a ser igual a 3. Dice, un estudiante adiciona 400 mililitros de agua. Ah, le está agregando agua. Entonces, vamos a decir que está agregando agua. Ahí está. Está agregando agua. Acá está el agua. Agua. ¿Cuánto de agua le está agregando? 400 mililitros. Entonces acá dice que le está agregando un volumen igual a 400 mililitros. Agrego 400 mililitros de agua a 800 mililitros. Acá el volumen es igual a 800 mililitros de una solución 3 molar. Determine la normalidad de la solución resultante. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De dicloruro de calcio. Entonces acá vamos a calcular la molaridad de la solución resultante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta es la concentración inicial. Vamos a decirlo esto, 1, 1, 1, 1. Entonces, la fórmula a usar sería la siguiente. Molaridad por volumen debe ser igual a molaridad por volumen. Entonces sería molaridad inicial, molaridad 1, por volumen 1, debe ser igual a molaridad final, que es 2, por el volumen final, que es 2. Reemplazando datos, molaridad inicial es 3. Acá sería 3. 3. Multiplicado por el volumen, que en este caso es 800. 800 mililitros. Eso debe ser igual a la molaridad resultante, que es lo que quiero averiguar, por el volumen. Pero ¿cuál es el volumen final? Es la sumatoria del volumen que había en este recipiente más el volumen de agua que se está agregando. Sería 800 más 400. Listo. De acá determinamos la molaridad de la solución resultante. ¿Cuánto sale esto? Sería 3 por 800. 3 por 800 dividido entre 800 más 400. Todo eso sale 2. 2 sale la molaridad. Entonces la molaridad de la solución resultante es 2. Pero no te piden la molaridad, te piden la normalidad. Entonces la normalidad es igual a la molaridad por el parámetro teta. Por teta. Solo faltaría saber cuánto vale teta. Y como yo veo acá, esto es una sal. Y esta sal tiene el valor de teta. ¿Es igual a cuánto? Teta sería igual. Como es el dicloruro de calcio, es una sal. Y como es una sal, es la carga del catión, que es el calcio. Y el calcio tiene una carga de más 2. O sea, el valor de teta vale 2. Ya va a ser 2. Entonces acá teta sería igual a 2. Ya teta es igual a 2. Si teta vale 2, entonces la normalidad sería igual a 2 por 2. Y 2 por 2 es 4. Entonces la normalidad, en la pregunta 7, sería 4. La respuesta, la D de dado. Ya, la D de dado. Esa es la clave. ¿Se entendió? Alumnos del aula 36, turno mañana, ¿se entendió? Ciclo 2022. ¿Sí? Todo claro, vamos, uno más. Seguimos. Un ejemplo para que practiquen. Tenemos acá mezcla de soluciones. Tengo 2 soluciones que se van a mezclar. Cuando se mezcla esta solución con esta solución, se tiene una mezcla, que es la solución resultante. El número de moles de la primera solución más el número de moles de la segunda solución me da la mezcla, que es el número de moles 3. ¿Ya? Volumen 1 más volumen 2 es igual al volumen 3. ¿No? En este caso, el volumen de la mezcla es la sumatoria de los volúmenes de la primera solución más la segunda solución. Tenemos acá el ácido nítrico. El ácido nítrico
Es altamente corrosivo, provoca quemaduras al entrar en contacto con los ojos o la piel. Y debido a su peligrosidad se disuelve con mucho cuidado en agua, evitando salpicaduras. Determina el volumen en litros de ácido nítrico 1 molar, que se requiere mezclar con 2 litros. Allá, determina el volumen, piden un volumen, no sé cuál es el volumen. En litros de ácido nítrico cuya molaridad es igual a 1, ¿no? Que se requiere para mezclar con 2 litros, el otro volumen sí se conoce. Vamos a mezclarlo con 2 litros de ácido nítrico, cuya molaridad también es conocido, dice que es 12 molar. 12 molar. Para obtener una solución de ácido nítrico, 6 molar. Entonces tenemos la mezcla que me va a dar 6 molar. Listo. Entonces, acá tenemos la primera solución, acá está la segunda solución, y acá estaría la mezcla, ¿no? De los tres. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Se resuelve multiplicando molaridad por volumen más molaridad por volumen es igual a la molaridad por el volumen. Reemplazando datos, molaridad 1 acá por el volumen, 1 por B sería B. Más molaridad, que es 12, multiplicado por el volumen, que es 2 litros. Todo eso debe ser igual a la molaridad que quiero, 6, por el volumen. Pero ¿qué cosa es el volumen de la mezcla? Es la sumatoria de los dos volúmenes. Sería el volumen B más 2 litros. B más 2. De acá que tenemos que el volumen B va a ser igual a 12 por 2, 24. 6 por B sería 6B. Y 6 por 2 sería 12, más 12. Y 12 por 2, 24, que pasa a restar, menos 24. Menos 24. Entonces, tenemos 12 menos 24 sería menos 12. Bueno, menos 12, pasa al otro lado como 12. 12 sería igual a 6B menos B, me quedaría 5B. ¿Cuánto vale el volumen, jóvenes? ¿Cuánto vale el volumen B? Que es lo que me está pidiendo el problema. Sería 12 entre 5. ¿Cuánto es 12 entre 5? 12 entre 5 me da 2,4. 2,4. Y 2,4, la respuesta sería la C, ¿no? 2,4 litros. ¿Ah? 2,4 litros sería la respuesta. La C, la respuesta. Listo, pasamos. Jóvenes, me quedan pocos minutos. Vamos a aumentar la velocidad. Tenemos el pH. Desde pH menores a 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 es ácido. Y mayores a 7 es alcalino o básico. Y el 7 es neutro. 7 es neutro. Neutralización de soluciones. ¿Qué se cumple una neutralización? Se cumple que el número de equivalentes del ácido es igual al número de equivalentes de la base. En este caso, en este matraz de Erlenmeyer se ha colocado ácido clorhídrico acá en el matraz. Y en la bureta se ha colocado hidróxido de sodio. Esto es un proceso de titulación. ¿Cuándo se detiene esto? Cuando el número de equivalentes del ácido va a ser igual al número de equivalentes de la base. Entonces, normalidad por volumen del ácido debe ser igual a normalidad por volumen de la base. Dice el problema 9. En un ensayo de laboratorio, un analista toma una muestra de 20 mililitros de una solución de ácido clorhídrico, uno normal, y lo vierte en un matraz. Luego le adiciona 30 mililitros de una solución de hidróxido de potasio, 1,5 normal, produciéndose una reacción de neutralización. Al respecto indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Vamos, dice, en un ensayo de laboratorio, un analista toma una muestra de 20 mililitros de una solución de ácido clorhídrico. Entonces tenemos un volumen. El volumen es igual a 20 mililitros, ¿ya? Cuya normalidad vale 1. Me dicen que la normalidad es igual a... ¿ya? Entonces, normalidad 1 y acá está en mililitros. Pero la normalidad, ¿a qué es igual? La normalidad es igual al número de equivalentes, ¿no? Al número de equivalentes, acá va a estar el número de equivalentes, sobre el volumen. Pues acá sería el número de equivalentes. Número
de equivalentes. Número de equivalentes sobre el volumen expresado en litro. ¿Ya? En litro. Esa es la normalidad. La normalidad es el número de equivalentes sobre el volumen en litro. Si tengo la normalidad y el volumen, ¿qué puedo hallar? El número de equivalentes. Y acá está, ¿no? Se tiene en el matraz inicialmente 2 por 10 a la menos 2 equivalentes del ácido. Me está pidiendo cuántos equivalentes hay. ¿Qué tengo que hacer? Al volumen hay que multiplicarle la normalidad. Multiplicando. Tengo la normalidad que vale 1 y el volumen que vale 20. 1 por 20 me da 20. 20 mili equivalentes. Lo que voy a tener acá es 20 mili, pero mili vale 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3. ¿Qué cosa? Equivalentes. Equivalentes del ácido. ¿Ya? ¿Qué es lo que he hecho? He multiplicado la normalidad por el volumen, pero el volumen debe estar expresado en litros. Entonces, este volumen que está en mililitros hay que transformarlo a litro. Y al transformarlo es 20 por 10 a la menos 3. Pero 20 por 10 a la menos 3, esto es un 10 por 10 a la menos 3, sería 2 por 10 a la menos 2. 2 por 10 a la menos 2. Acá sería menos 2. Equivalentes del ácido. Dice acá, se tiene en el matraz inicialmente 2 por 10 a la menos 2 equivalentes del ácido, y eso sería verdadero. Ya va a ser verdadero. Ya verdadero. Se añade al matraz 4,5 por 10 a la menos 1 equivalentes del hidróxido de potasio. La misma idea, se multiplica normalidad por volumen para hallar el número de equivalentes. ¿Qué tenemos acá? 30 mililitros de la base y 1,5. Hay que multiplicar 30 por 1,5. ¿Cuánto es 30 por 1,5? 30 por 1,5. Eso me da 45. 45 mili equivalentes. Para el caso de la base sería 45 por 10 elevado a la menos 3, ¿no? Equivalentes de la base, pues, ¿no? Equivalentes de la base, ¿no? De la base. Pero acá dice, se añade al matraz 4,5 por 10 al menos 1 equivalentes de la base. Bueno, 45 en notación científica sería 4,5 por 10 a la menos 2. Acá sería menos 2. Como vemos, es menos 2 y acá han puesto menos 1. Eso es falso. Ya va a ser falso. Al culminar la reacción, la solución resultante tiene un pH mayor a 7. Comparando, tengo menos 2, menos 2. 2 por 10 a la menos 2 y 4,5 por 10 a la menos 2. ¿Qué hay más? Base, porque es 4,5 es mayor que 2. Entonces, el pH va a ser mayor que 7. Al culminar la reacción, la solución resultante tiene un pH mayor que 7. Sí. Por lo que los equivalentes de la base, 4,5 es mayor que 2. Eso sería verdadero. ¿Ya? Eso sería verdadero. Hay más base que ácido. ¿Por qué? Porque 4,5 es mayor que 2. Entonces la respuesta es verdadero, falso, verdadero, la A. La A sería la respuesta. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Propuestos. 1D, 2B, 3D, 4D. Ahí están los propuestos. 1D, 2B, 3D y 4D. Les dejo la encuesta para que me califiquen. Calidad académica. Espero que les haya gustado la clase. Si te gustó la clase, desmarca la A. Gracias, Amelia. Nos vemos. Hasta luego.